Saludamos al asambleísta Homero Castañer, quien es legislador en la Asamblea por la provincia del Cañar y quien fue el proponente de lo que se convirtió en una resolución de condena a la fuga de Alvarado. Bienvenido, asambleísta Castañer. Coméntenos qué es lo que se reflexionó y se decidió el día de ayer en la Asamblea Nacional. Muy buenos días, un saludo a ustedes, es un gusto compartir esta mañana. Efectivamente, lo que sucedió el fin de semana anterior realmente causó indignación, frustración, no solo a nosotros como asambleístas, a la ciudadanía, de que vale luchar contra la corrupción, dar discursos, aprobar leyes de anticorrupción, poner líneas de 1-800 denuncias, cuando el mensaje que se da es la impunidad. Es decir, ¿qué dice la gente en la calle? Así son los políticos. Roban, se enriquecen y se van huyendo, se van a disfrutar en otros países lo robado. Ese es el mensaje de impunidad y eso es lo que altera la historia y mina la confianza ciudadana. Nosotros no podíamos ser ajenos a ello y hemos sido claros y frontales. En nuestro caso hemos pedido la renuncia de 2 ministros de Estado porque creemos que son parte de este comité interinstitucional que falló en el servicio de los dispositivos de vigilancia electrónica. Y el día de hoy recibiremos en la Asamblea a 9 entre funcionarios y exfuncionarios que queremos que nos respondan, que nos esclarezcan estas inquietudes y esta incertidumbre que todavía tenemos y que tiene todo el mundo. ¿Cómo se fugó Alvarado? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes fueron los que conocieron, los que filtraron información? ¿Cuáles fueron las acciones u omisiones para permitir que eso suceda? Porque recordemos que afuera en la calle hay más de 2.500 dispositivos en este momento de vigilancia electrónica que están funcionando a medio gas, y es importante que sepa la ciudadanía, funcionan como un celular, donde no hay señal de celular, no hay cómo monitorearle, no hay cómo tener control, y más del 50% del territorio ecuatoriano en este momento no tiene señal de telefonía móvil. Así de grave es la situación, así de grave. Le comento, se ha vencido ya el contrato que tenía la empresa proveedora, que tenía con Claro o Telcel, y al gobierno, a las instituciones del gobierno le obligan a contratar con CNT, y CNT no tiene la plataforma ni tiene el ancho de banda, plataforma para migrar toda esa información y para dar el servicio. Por eso desde el 29 de agosto ya hubo un oficio del Ministerio de Justicia al Consejo de la Judicatura que no se entreguen más dispositivos que estaban en un proceso de evaluación y control. ¿Usted cree que en esos casi 3 meses se ha reunido pues una sola vez este comité interinstitucional donde está Fiscalía, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, Consejo de la Judicatura y el ECU 911? Nada. Entonces, esa es la idea. Nosotros queremos tener información para llegar a una resolución, no simplemente bla, 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 y recibirles a los funcionarios, sino llegar a una resolución contundente sobre cuáles fueron las autoridades y los ministerios que fallaron en este sentido. Asambleísta Castañer, muy buenos días. Esta resolución a la que usted hace referencia podría desembocar probablemente en juicios políticos de quienes están al frente y quienes han sido responsables de estas instituciones que también tenían a su vez la responsabilidad de controlar lo que estaba sucediendo. Absolutamente, ya sucedió, miren, este periodo de la legislatura. No sé si recuerdan en la comparecencia de José Serrano y del fiscal Vaca, terminamos en una resolución que pedía la destitución de José Serrano y se iniciaba un juicio político al fiscal Vaca. Si es que se determina incumplimiento de funciones, si es que se determina de que hubo negligencia, de que hubo responsabilidad política al frente de la rectoría de los ministerios,
tiene que iniciarse un juicio político, esa es nuestra obligación. Lo inútil sería que nos crucemos de brazos y digamos, no, otro juicio político, ya dejemos nomás. No hay que asustarse. Si tenemos que ir al 9º juicio político, tenemos que hacerlo, porque no puede quedar sin sanción el tema de que este señor Alvarado, que manejó más de 150 millones de dólares, que está investigado por 11 procesos en la Contraloría, se haya ido fugando, despidiéndose, agradeciéndose y dejándonos de recuerdos su crimen. Asambleísta Castañer, el gobierno no se ha mostrado muy hábil, no es precisamente especialista en manejar las crisis, las diversas que se han ido presentando en el país, una de ellas muy grave, la que se dio en la frontera, por ejemplo. Ahora el presidente Moreno ha salido nuevamente a las cámaras el día de ayer, ha dicho que se va a depurar el gobierno del correísmo y tras el suceso, la fuga de Fernando Alvarado, convocó a las cabezas de las diversas funciones del Estado para conformar la Mesa Interinstitucional contra la Corrupción. ¿Tiene fe usted en que realmente la posición del presidente de la República, Moreno, sea sincera y de que empiece en forma práctica a cambiar el país? Miren, para tener credibilidad hay que ser coherente. Es decir, lo que se dice se tiene que hacer. Cuando se posesionó nos ofreció traer hasta la ONU para luchar contra la corrupción y no lo ha hecho. Él le puso a Mangas de su secretario de la presidencia, él puso a un pillo en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, a Iván Espinel. Nosotros no tenemos la culpa de que tenga una inestabilidad brutal entre sus voceros, 3 ministros de Finanzas, 3 ministros de Interior en su gobierno. Sale un secretario de Comunicación, dice una cosa, sale el secretario de la Presidencia, le tiene que desmentir, sale la ministra del Interior, dice otra cosa, el ministro de Justicia. Mire, para manejar una crisis, un buen vocero que sea categórico y que cumpla lo que dice. Nosotros absolutamente no le creemos al presidente, él fue el principal correísta en el anterior gobierno. Mire, el que está ahora al frente de la Secretaría de Comunicación era brazo derecho de Alvarado. Andrés Michelena era el brazo derecho de Alvarado. ¿Por qué cuando estuvo él trabajando con Fernando Alvarado en la Secretaría de Comunicación con Rafael Correa no denunció pues estas maravillas que han sabido hacer? Porque a Alvarado se le está procesando por peculado que es el manejo alegre, por decirlo menos, de los recursos de todos los ecuatorianos, es utilizar para otras cosas el presupuesto general, el presupuesto que tenía en la Secretaría de Comunicación. Entonces, ¿cómo podemos creerle, cómo podemos apoyarle si no es coherente cuando dice una cosa y con lo que hace? Asambleísta Castañer, el anuncio es avanzar y proceder con una depuración de elementos afines al correísmo que aún se encuentran en el gobierno nacional. Sin embargo, se habla de los mandos medios, de viceministros, de subsecretarios, incluso hacia más abajo en la cadena de responsabilidades. Pero ¿qué pasa con quienes están en la cabeza y que de alguna manera fueron parte esencial y acompañaron en todo el proceso al expresidente Rafael Correa en el lapso de los 10 años que estuvo en el poder? Todavía, por ejemplo, no hay una respuesta oficial por parte del presidente de la República ante la renuncia interpuesta por el secretario de la Política encargado del Ministerio de Justicia, Paul Granda. Mire, esas son las incoherencias, ¿no? Cuando inició el gobierno, Lenín Moreno, recordemos, inició con el mismo ministro de Finanzas que era de Rafael Correa, Carlos de la Torre, quien va a ser enjuiciado el día de hoy en la mañana. Es decir, y hay inició con la ministra, tuvo de ministra de Justicia, que también va a comparecer hoy día, a Rosana Alvarado, que fue una de las correístas más, de los íconos del correísmo. Y en ese sentido,
el buscar chivos expiatorios y decir vamos a depurar, están siendo investigados 30, están siendo investigados 40, cuando la rectoría del ministerio es el ministro, solo por hacerle un ejemplo. ¿Por qué hemos pedido la renuncia de Paul Granda? En un mes, 2 escándalos en su ministerio. Primero, que ha burlado la asambleísta Espinos Controles de una cárcel, de un centro de rehabilitación, que eso era responsabilidad de ese ministerio. ¿Cómo es posible de que se entre a una cárcel sin controles, burlando? Eso es responsabilidad. Y ahora, estos dispositivos electrónicos que realmente han sido adornos, que realmente han estado funcionando a medio gas, que realmente han estado funcionando a medias, tiene que haber un responsable político y ser responsable del ministro. Por eso le hemos pedido la renuncia a Paul Granda. Asambleísta Castañer, Guillermo Lasso, ex candidato a la presidencia de la República y líder de su partido, ha señalado en su cuenta de Twitter, refiriéndose a Moreno: yo no le creo a usted porque usted formó parte de ese gobierno como vicepresidente por 6 años y luego becado en Suiza por otros 3 más. Nunca dijo una palabra sobre los corruptos, estafadores y violadores de derecho, como lo dice ahora. Nunca dijo una palabra cuando con dinero del Estado este señor, refiriéndose a Alvarado y sus secuaces, organizaron la emboscada contra mi esposa, mi hijo, mi equipo de trabajo y contra mí al salir del estadio Atahualpa, donde nos lanzaron piedras, palos, puñetes y patadas. Presidente Lenín Moreno, esto huele a un pacto suyo con Alvarado. Las razones son obvias. Yo no le creo a usted, al igual que muchos ecuatorianos. ¿Refleja a Guillermo Lasso la posición de su partido? Absolutamente. Nosotros pensamos que muchas de las declaraciones que ha dado son irresponsables, es decir, cómo se presentó de candidato a la presidencia sin saber cuál era la deuda del país, y a los pocos meses nos dijo que la mesa no estaba servida, que le habían engañado. Era parte del gobierno anterior, pues, si él estuvo en el gobierno anterior. ¿Y por qué en ese tiempo no denunciaron? ¿Por qué en ese tiempo no dijeron lo que estaba pasando? Y ahora tenemos casi 12 exministros fugados. 3 de los 3 peces gordos han sido en el gobierno de él. En el gobierno de él se fue Carlos Polis, en el gobierno de Lenín Moreno se fue Ramiro González, en el gobierno de él se ha ido Fernando Alvarado. Es decir, ese es el tema de por qué no se le cree. Vamos a luchar contra la corrupción y Carlos Polis se va antes de que allanen la casa. Vamos a luchar contra la corrupción y Ramiro González se va antes de que le allanen la casa. Y ahora Fernando Alvarado, antes de que salga la prisión preventiva, se va burlando. ¿Cómo le creemos? ¿Cómo le creemos? ¿Cómo decimos sí va a luchar contra la corrupción, está persiguiendo a los corruptos, cuando esto más suena a que hay complicidad, que se filtra información? ¿Usted cree que Fernando Alvarado se fugó solo? No, él sabía que los dispositivos no funcionaban bien, que no eran monitoreados todo el tiempo, que eran vulnerables. Él sabía exactamente cómo se podía abrir ese dispositivo y él sabía cuándo podía huir del país. Eso se llama complicidad por acciones y omisiones de instituciones y de entidades del Estado. Gracias por haber aceptado este diálogo al asambleísta Homero Castañer, asambleísta de Creo.